Introducción a los métodos espectrométricos. Los métodos espectroscópicos es la ciencia de las interacciones de las radiaciones de la materia, que es, por ejemplo, es el estudio de los átomos y moléculas. Vamos a hablar sobre los ejemplos a lo que se refiere a esto, que es la espectroscopía, por ejemplo. Por ejemplo, es la relación entre la energía radiante con la materia, en átomos y moléculas. Ejemplo de ello se identifica como en acá lo dice, uno de ellos son las ondas acústicas y los hacen particularmente como iones y electrones. Son métodos espectrométricos, hace referencia a la medida y la intensidad de la radiación. Bueno, una de las propiedades generales de la radiación electromagnética, como acá lo indica, es la radiación electromagnética se explica adecuadamente como el método clásico de la onda sinusoidal, como dicen acá. La frecuencia de esto se utiliza parámetros como la longitud, la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad y la amplitud, a diferencia de otros fenómenos. Como por ejemplo, los fenómenos ondulatorios como el sonido y las radiaciones electromagnéticas no necesitan un medio de apoyo para transmitirse, por lo tanto se propaga fácilmente a través del vacío. El modelo ondulatorio falla al intentar explicar fenómenos asociados a la absorción o emisión. Bueno, para comprender qué son las ondas electromagnéticas, son radiaciones electromagnéticas, como acá lo mostramos. En un ejemplo de esta sería lo que es el campo eléctrico y campo magnético, que está proporcionado por la misma dirección por la transmisión de ondas hacia haz, mientras que está proporcionando al campo magnético. Bueno, por sí decirlo, ya que el campo magnético está en el responsable de la mayoría de los fenómenos que interesan. La reflexión de la refracción y la absorción. Sin embargo, cabe señalar que el componente magnético de la radiación electromagnética es el responsable de la absorción de las ondas radiofrecuencia, de la espectroscopía, de la resonancia magnética nuclear. ¿Qué quiere decir? Que cuando escuchamos, de ejemplo, cuando escuchamos en las radios y nos preguntamos qué era AM y FM, cuando nos referimos a lo que es realmente AM, es amplitud modular y frecuencia modular. La amplitud significa que está hacia un espacio más amplio y la frecuencia significa que está en la M cerca y la frecuencia es muy amplia. Bueno, como acá en este ejemplo le podemos señalar lo que es el espectro electromagnético. Abarca en un intervalo. Por ejemplo, esta es la longitud de la radiación, mientras que en el orden de las abscisas está lo que es la amplitud. Podemos decir que el espectro electromagnético abarca un intervalo enorme de la longitud de onda y frecuencia, así como las energías. De hecho, esto es tan importante que se necesita una escala logarítmica. Bueno, la superposición de ondas establece que cuando dos o más ondas atraviesen la misma región del espacio se produce un desplazamiento igual a la suma de los desplazamientos causados por las ondas individuales electromagnéticas, en la que los desplazamientos son fruto del campo eléctrico. Por ejemplo, vamos a ver de lo que es el cuadro de los métodos espectroscópicos generales basados en la radiación electromagnética. Tipo de espectroscopía, esta es la emisión de rayos gamma. Por ejemplo, a las 0,0 en 5 es un intervalo habitual de la longitud. Quiere decir que es el tipo de transmisión cuántica es cual nuclear. Muchas gracias.